Pero comenzamos a grabar. Bien. Entonces, damas y caballeros, comenzamos aquí. Denle. Y bien, vamos acá a colocar el objetivo de aprendizaje. Saquen sus cuadernos, por favor, para que vayan anotando. El objetivo de esta clase, damas y caballeros, es formular preguntas históricas. Ya traigo un libro de historia, ya vengo. Bueno, formular preguntas históricas sobre la sociedad chilena. Bien, entonces, partamos imaginando un mundo imaginario, valga la redundancia, en el cual los alumnos solamente van al colegio hasta sexto básico. Los alumnos solo van hasta sexto básico. ¿Cómo sería este mundo? ¿O cómo se lo imaginan ustedes? Listo, ya volví. Oye, Juan, ¿Sí? ¿cómo te imaginas un mundo en el cual los alumnos solo van hasta sexto básico? Eh, ¿Sí? no sé, no sé. Pero ¿cómo crees tú? ¿Qué harías tú? Pregúntate a ti mismo. ¿Qué harías tú si hubieras ido al colegio hasta el año pasado? ¿Qué estarías haciendo este año? Nada, María, nada. Nada. O sea, nada. Estarías haciendo nada, pero en un momento te aburrirías de hacer nada, ¿cierto? Jugaría Minecraft. Jugarías Minecraft, ok. Pero en algún momento, Juan, te van a exigir que hagas ciertas cosas. ¿Nunca han escuchado la frase, alguna vez sus papás o sus mamás o alguien le ha dicho así como, en esta casa no se te pide nada más que estudiar? ¿Han escuchado esa frase? Sí. Sí, bueno, esta frase es verdad, ¿cierto? A ustedes no se les pide nada más que estudiar, pero si ya no tuvieran que estudiar, chiquillos, pregúntense. Obviamente habría más tiempo para el ocio, estamos de acuerdo, sí, pero ¿el ocio sería la única alternativa o tendrían que buscar hacer más cosas, desarrollar más actividades? Sería la única alternativa. ¿Jugar, Juan? No, pues, ¿cómo va a ser la única alternativa? Probablemente tus No, papás profe, quizás, seguir estudiando las cosas que hemos pasado. Por ya, ejemplo, seguir estudiando las cosas que han pasado. Ya, correcto, sí. Pero ¿saben qué? Formulemos de nuevo el mundo. Después vamos a responder a los alumnos de sexto básico. Imaginemos un mundo en el cual no hay escuelas. En este mundo no hay ay, escuelas. ¿Qué pasaría con la humanidad si no hubiera escuelas? así nadie va a aprender cosas como, por ejemplo, historia, matemática, no va a Ya, aprender a sumar, ya, nadie va a aprender a contar números, por ejemplo. exactamente. Entonces, no habría, para englobar la respuesta de Benjamín, ¿cierto? No habría conocimiento sobre, Es sobre la sobre, comunidad, ¿no? no, pues sobre matemáticas, Ah, ¿verdad? matemáticas, Matemática, historia, lenguaje, etcétera, ¿cierto? etcétera. Etcétera. Bien, ¿qué más pasaría si no hay escuelas? ¿Cómo serían los trabajos si Mm, no hay escuelas? los No habría trabajos trabajos. serían fáciles, yo creo, serían fáciles, no podrían ni sumar ni restar en los Ujú. trabajos, no No diga- podrían sumar el dinero, por ejemplo. Ujú. No digamos que son trabajos fáciles, porque ningún trabajo es fácil. Digamos que son No, trabajos de índole mucho más práctica, como por ejemplo limpieza, sí, sería un trabajo. ¿Qué más? limpieza, en ordenar, por ejemplo, Ya, ordenar. Espera un poquito. como cuidadora.
no habrían trabajos profesionales. No habrían trabajos profesionales. Y abajo colocamos los trabajos que sí habrían, ¿cierto? Mejor. Sí, como cuidadora, Limpieza, cuidadora. ¿Qué más? Un trabajo que también se podría dar mucho en esta sociedad donde no hay escuelas, pero se daría de forma muy poco eficiente, podría ser comerciante, ¿o no? Sí. Pero claramente, ¿cierto? sí, Comerciante, pero con una base mucho más difusa, ¿cierto? No habría matemáticas, sí. o quizás la gente no sabría sumar, no sabría restar, eh, entonces como que sería un intercambio también al ojo. Ujú, sí, podrían vender en la feria así los comerciantes puras plantas ujú. y ¿Qué esas qué es lo cosas. que más se comercializaría en un mundo donde no hay escuelas? Yo creo que unas plantas, Ya, ¿qué más? animales Eh, también, ¿cierto? Comida, Animales, Gallinas. sí, ujú, huevos de frutas, gallina, verduras, sí. ¿cierto? Por lo tanto, qué profesión es la que te da, o más que una profesión, qué oficio es el que te da frutas, verduras, animales? La agricultura. La agricultura, correcto. Sí, la verdura. La agricultura y la ganadería, ¿cierto? Cabe recalcar, Sí, la chiquillos, ganadería. cabe recalcar que este mundo que nosotros estamos imaginando en el cual no hay escuelas, también tenía otra forma de verlo y que no es un mundo imaginario. Este mundo ocurría y específicamente era el Chile del siglo XIX. Aunque no es que en el siglo XIX toda la gente no tuviera acceso a la educación, sino que solamente un grupo privilegiado tenía acceso a la educación. ¿Sí? Por lo tanto, uno de los trabajos que más se hacía por parte de los niños, una vez que no decidían no estudiar, era la minería. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué la minería? Principalmente porque Chile, el polo de desarrollo económico que tuvo durante el siglo XIX fue el salitre, el cual se refinaba en las minerías. Quizás alguno de ustedes asistió o ha ido de visita a las minas del norte, específicamente a las minas de Humberstone, donde se trabajaba el salitre y donde existían villas dedicadas específicamente a este lugar. ¿Sí? Bien, dicho eso, entonces, un mundo sin escuela también podríamos resumirlo, no habría conocimiento sobre matemáticas, lenguaje, también en este mundo sin escuelas, eh, no, eh, la gente no sabría leer ni escribir. ¿Qué pasaría, cómo sería la organización del mundo si no supiéramos leer ni escribir? Esa es la pregunta. No se podría hacer nada si no saben escribir. Ujú. No se podría hacer nada. Pero imaginemos el mundo, porque el mundo, Juan, a pesar de que no se sepa leer ni escribir, el mundo va a seguir, ¿sí? No es que la gente se dedique a hacer nada cuando no sabe leer ni escribir, sino que pasaría algo con el orden de las cosas. ¿Sería una sociedad más desorganizada? Sí, ¿Por qué? Sí, porque no podrían, ¿cómo se llama esto? No tendrían, em, ¿cómo se dice? Pensemos, por ejemplo, con el periódico. ¿Qué pasaría con el periódico? ¿Cómo la gente... Informan el periódico. Ujú, pero imagen. las noticias solamente serían gritadas, ¿cierto? Las noticias solamente se escucharían a través de la voz. Pero cabe recalcar Sí, de que cuando uno escucha algo es muy fácil también olvidarlo. Por eso existe también la escritura y también la lectura, ¿cierto? Para recordar las cosas que se nos pueden olvidar producto de escucharlas. Por ejemplo, no Ok. sé, No, no, ok. ok. Eh, por ejemplo, no sé, imaginemos que un político dicta una ley, ¿cierto? Y anda gritando esta ley por la calle. Y sería muy fácil de que, no sé, la gente que está cerca del político haya escuchado la ley y dijera, no, al parecer hay que comer más frutas. Esa es la ley que se implementó. Pero la gente que estaba más atrás y no alcanzó a escuchar lo que dijo el político,
escuchó, no, ¿qué escuchaste tú? No, entendí algo de que había que quemar las casas, parece que esa era la ley, sí, hay que quemar las casas. Entonces claramente esa gente que escuchó mal se pondría a quemar las casas. Por lo tanto, a lo ¿En que quiero serio? llegar, a lo que quiero llegar es que sería una sociedad mucho más desorganizada, ¿sí? Y Ah, Otro, descontrolada. y descontrolada, correcto, y descontrolada. ¿Y por qué Que descontrolada? me encanta. Imaginemos otro ejemplo. Imaginemos qué pasaría si la gente no sabe leer ni escribir. ¿Qué pasaría con las leyes del tránsito? ¿Qué pasaría con los discos pares? La gente no sabría leer, que ahí dice disco pare. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué aumentaría? Si la gente no sabe leer las normas del tránsito. no, Se morirían todos. yo creo que iría al orden si Chocarían. por Chocarían, ejemplo, si Así. un ¿cierto? auto pasa ¡Pum! y Ujú. ¿Sí, Benjamín? ¿Se escucha bien? Que parece que está como medio pegado. ¿Habrían más accidentes de tránsito? Tiene mal internet, el Benjamín. Ah, ya. Pensé que era yo el problema del internet. Es que últimamente No, estamos profe, no teniendo... es usted. Ya. Entonces, claramente habrían mucho más accidentes de tráfico. Bien. Entonces, la gente no sabe leer ni escribir, una sociedad desorganizada, descontrolada, bien, correcto. Ahora volvemos a los alumnos que solo llegan hasta sexto básico. sí, ¿Ya? Ahora entienden la idea, ¿cierto? De qué eso es lo que quiero llegar. Entonces, por ejemplo, a nivel social, ¿cómo sería la niñez y la juventud si la gente llegara solamente hasta sexto básico? ¿Cómo sería su niñez y su juventud? No serían tan inteligentes. ¿Qué más puede ser? No, ¿Sería más no fácil la s- niñez? ¿Sería más dura? ¿Sería más difícil? más difícil, profe, porque hasta sexto A uno tiene que ir ¿cuál es el último año, profe? Hasta cuarto medio, los 18 Hasta años. cuarto medio. Y si está tan solo hasta sexto, entonces no van a aprender tanto. Exactamente, ¿cierto? Por lo tanto, o sea, es que probablemente tendrían que dedicarse a ciertos oficios. Por ejemplo, no sé, quizás si tu papá es carpintero, tú sigues especializándote en la carpintería, ¿cierto? Pero eso ya conlleva un trabajo que no es teórico, sino que es un trabajo práctico que también incluye ciertos, por ejemplo, peligros a la hora de hacerlos. Por ejemplo, se me viene a la mente una noticia del siglo XIX en el cual había un niño, como de su edad, si la memoria no me falla, que tenía a su papá que era panadero. El niño ayudaba a su papá en la panadería, y eso está bien, no está malo ayudar, pero el niño también, por ejemplo, a veces tenía que meter el pan al horno, y esos hornos eran gigantes y no eran tan industriales, no tenían tantas normas de seguridad como los hornos de la actualidad. Y resulta que lamentablemente, ¿cierto? En esta noticia el niño se cayó al horno y murió, como se lo pueden imaginar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ustedes como aún están creciendo, aún están aprendiendo, son más proclives a tener accidentes laborales, lo que por lo tanto también es importante para ustedes todavía no ejercer ciertos oficios que conllevan un cierto riesgo físico. ¿Entienden la idea, cierto? Por lo Sí, tanto, profe. pensando en esta lógica y a nivel social, la niñez y la juventud sería mucho más difícil, ¿cierto? Bien. Sí. A nivel económico, A ¿qué les- menos a menos, sí, que los padres le enseñen unos consejos. Los es, padres. es que sí, pues Juan, un papá puede haber, ¿tú crees que el papá que hizo o sea, tú crees que el papá que sufrió esa noticia de que su hijo se cayó al horno, él quería que su hijo se cayera al horno? Probablemente no, fue algo que no pudo evitar, ¿cierto? Fue algo que a pesar de que le dijera todo lo que le dijera, el niño es un ser humano diferente a él, ¿cierto? Y por lo tanto va a hacer lo que él quiera hacer, ¿cierto? Por eso ustedes quizás son más proclives cuando son más niños, por eso no es recomendable que vayan solos en la micro, no es recomendable que se transiten solos en las calles, ¿cierto? Por eso Yo también siempre es voy con mi importante. mami. ¿Ves? También es por algo, ¿cierto? Bien, a nivel económico, ¿quiénes tendrían acceso a estudiar más tiempo, no solamente hasta cuarto básico? ¿Quién podría ¿Cómo, seguir profe? ¿Qué estudiando? dijo? No lo escuché bien.
Estamos imaginando un mundo en el cual solamente es obligatorio ir hasta sexto básico. Dijimos que a nivel social la niñez y la juventud sería más difícil si solamente llegas hasta sexto básico, por lo que dijimos recién. A nivel económico, mi pregunta es, ¿quién tendría acceso a seguir estudiando? ¿Quién podría seguir estudiando después de sexto básico? Los que, como los que pasan a la universidad. Claro, por así decirlo, sí. ¿Quién podría seguir estudiando hasta la universidad? Si solamente es obligatorio ir hasta sexto básico. De ahí en adelante, para seguir estudiando, ¿qué tienes que Nadie, hacer? profe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tienen que ser Sí, millonarios. los ricos, Los los ricos, ricos. ¿cierto? La gente con mayor poder plata. económico podría seguir estudiando hasta la enseñanza media y hasta la enseñanza universitaria, ¿cierto? Por lo tanto, a nivel económico, solo podrían seguir estudiando la gente millonaria, ¿cierto? Ustedes podrán estar expresando que este mundo es un mundo imaginario, porque hoy en día ustedes pueden estudiar hasta cuarto medio de manera obligatoria, y más que de manera obligatoria, es un derecho que ustedes tienen poder estudiar hasta cuarto medio, y luego, ¿cierto?, seguir estudiando en la universidad, si así lo desean, o si desean profesionalizarse en un oficio. Bien, a nivel político, y más que a nivel político, a nivel competitivo, ¿quiénes tendrían los mejores empleos? Los ricos también, Los ricos. Los los ricos, ¿cierto? políticos. Igualmente, Los mejores empleos estarían para los la ricos. gente con más dinero, ¿cierto? Dinero. Con Sí. más dinero, ¿cierto? Claramente, Ricachón. para los Ricachón. ricachones, ¿cierto? Claramente, ¿cierto? Porque, y la verdad que, ¿para qué estamos con cosas? Competitivamente hablando, ¿cierto? ¿Ustedes a quién contratarían? ¿A alguien que estudió hasta la universidad o a alguien que llegó hasta sexto básico? Yo, alguien que estudió hasta la Al de la universidad, universidad. por Hasta Yo la ejemplo. igual. universidad, ¿cierto? Porque claramente es lo mejor para su empresa, para su comercio, para lo que ustedes estén desarrollando, ¿cierto? Bien. Porque Dij- si fuera uno de sexto básico, no sabría nada porque no hubiera estudiado nada de lo que está pasando en la universidad. Exactamente, ¿cierto? Tendría más conocimientos teóricos sobre ciertos temas. Bien, correcto, Sí. chiquillos. Una vez dejado establecido esto, ¿cierto? Cabe recalcar, insisto, esto hasta 1920 era así. La gente solamente tenía instrucción para los que pagaban. Solamente la persona que pagaba podía acceder a la educación. Y el resto de la gente claramente hacía algún oficio, practicaba lo que el padre hacía. Si, por ejemplo, la mamá trabajaba en un servicio doméstico, él ayudaba a la mamá a limpiar la casa que trabajaba, que probablemente era para algún rico. Entonces, por lo tanto, era un Chile muy desigual. Era un Chile en el cual no existía clase media, sino que solamente existía la clase pobre y la clase rica. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho eso, damas y caballeros, vamos a ver un video. Sí. Pongan atención, por favor. ¿Cómo se llama el vídeo, profe? Voy a sacar un pantallazo para terminar de escribir. Oye, no, pero esta información vayan anotándola en un cuaderno. Espero que estén todos con Sí, su sí, la estoy cuaderno. escribiendo. Ah, ya, No, perfecto. profe, yo la estoy escribiendo. Bien, entonces, no se preocupen, que la pizarra no se va a borrar. Déjenme Ah, acá ya. compartir. Déjenme, Agricultura y la ganadería, la minera. déjenme compartir el Em, sonido. El Bien. papá de mi hermanito chiquitito trabaja Ujú. en una minera y ayer trajo una mina, que era un mineral que no me acuerdo cómo se llamaba. Ya. ¿Y qué tenía de especial ese mineral? ¿No te acuerdas? De- tiene como, tiene, a ver, es como una piedra, pero tiene como brillitos. Qué interesante. Qué interesante. A mí me interesa mucho también ese tipo de temas. Con café, más o menos. Y lo interesante. Chiquillos, imagínense que este mundo que estamos hablando era duro incluso para los hombres.
Pero imagínense este mundo de incluso siendo mujer, era aún más difícil. Atentos al video que vamos a ver, porque vamos a ver las mujeres a la universidad. ¿Sí? Resignadas al mundo doméstico. Ellas pedirán un cambio. Isabel Lebrun eleva una solicitud al Consejo de Instrucción. Pide que las mujeres puedan rendir exámenes para entrar a la universidad. Sucederá lo inesperado. Eloísa Díaz es la primera mujer en ingresar a la Escuela de Medicina. La seguirá Ernestina Pérez. Pero serán tiempos difíciles. Ernestina debe asistir a clases acompañada de su madre y además han de permanecer tras un biombo durante el curso de anatomía. Postales, un aporte al Bicentenario. Bien. ¿De qué se trataba el video? ¿De qué se trataba el video? Ay, estaba hablando con esa micrófono miniatura. silenciado. Literalmente esa miniatura me acaba de dejar pálido. ¿Cómo, perdón? O sea, la que estaba al lado del otro video de televisión. Ah, pero ¿de qué se trataba el video que vimos, chiquillos? Eso estoy preguntando. De las mujeres, las primeras mujeres que entraron a la universidad. Correcto. ¿Cómo se llamaba esta primera mujer que entró a la universidad? Ay, ya se me olvidó. Eloísa A mí Díaz. igual. Eloísa Díaz, ¿cierto? Y también de la primera mujer que tuvo el empleo de medicina. Medicina. Ernestina Pérez fue la segunda mujer en asistir a la universidad y Napo, básicamente era muy difícil para ellos entrar a la universidad y solamente un 10% de los cupos estaban habilitados para la mujer entrar a la universidad. Entonces, si hacemos cálculos, podemos entender de que la gente que iba a la universidad era un grupo muy reducido de gente, era un grupo de gente que tenía más dinero, ¿cierto? Y dentro de ese grupo que tenía dinero, existían mujeres que tenían dinero, pero incluso ni siquiera las mujeres que tenían dinero podían acceder en su totalidad a la universidad, sino que solamente un 10% era aceptada dentro de la universidad. Lo que por lo tanto, insisto, incluso cuando ya es complicado asistir, se vuelve incluso aún más complejo solamente por el género femenino. Bien, dicho eso, damas y caballeros, vamos a hacer un cuadro y vamos a empezar a responder inmediatamente, ¿cierto? Entonces, denme un segundo para empezar a fabricarlo. Bueno, si estuviéramos en la clase, por supuesto que esto sería mucho más rápido. Ahí. Entonces ahora dividimos el cuadro acá. Profe, también tenemos que copiar el cuadro. Por supuesto que sí, estimado. Por supuesto. Profe, lo podemos hacer así, ¿cierto? ¿Cómo? Muéstrame. Horizontal. Sí, 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 por supuesto. Vertical, igual lo podemos, de cualquier forma lo podemos hacer. Como les resulte más cómodo. Ya, gracias, profe. Ujú. Entonces acá, 1, 3. Profe, Cuéntenme. en esta actividad también la hacemos en la clase o la hacemos para la casa, profe. ¿Cómo? No entendí. Este cuadro, ¿lo hacemos ahorita o...? Sí, tienen que ir haciéndolo. 3. Bien. Vayan dibujando las líneas por mientras vayan haciéndolo conmigo.
Otra vez se me cayó mi lápiz, no se me deja de caer. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, perfecto. No me quedó muy recto, pero bueno, es lo que hay. Algo es algo, Entonces, profe, algo es algo. ¿cuál era el objetivo de la clase, chiquillos? ¿Quién lo anotó? Por favor. Es formar preguntas históricas sobre la sociedad. Muchas gracias. No sé quién, Alaranza parece que lo dijo. Formular preguntas históricas. Sí. Entonces, por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer acá en este cuadro. Tipos de preguntas históricas. Tipos de preguntas históricas. Profe, entonces acá vamos a colocar los tipos de preguntas. Por ejemplo, un tipo de pregunta histórica que deberían hacerse ustedes constantemente es una de pregunta de temporalidad. Una temporal, ¿qué? Una pregunta de temporalidad. Ahí vamos a entender la idea. La vamos a entender cuando vayamos con ejemplos. Otra es una pregunta de causalidad. Otra es un tipo de pregunta descriptiva. Y el otro tipo de pregunta es explicativa. Profe, es obligatorio el cuadro. Sí, Porque yo no lo Juan. estoy haciendo como cuadro, porque lo estoy haciendo así, como si fuera escrito normal. O sea, no sé cómo lo vas a hacer escrito normal. Después me mostráis cómo lo hiciste, porque no sé cómo vas a poder formular las cosas acá, ¿ya? Pero mientras lo copies está bien, ¿ya? Si es Sí, tu lo estoy forma, copiando. si es tu forma de aprender esa, está bien. Entonces está bien. Entonces, vamos acá a colocar las preguntas, ¿cierto? Las preguntas que vamos a hacer. Tipo de preguntas históricas. Las preguntas, acá vamos a colocar la respuesta tentativa. Acá vamos a colocar la respuesta según el video, porque vamos a ver otro video después. Respuesta según el video. Y acá vamos a colocar conclusión. Y acá vamos a colocar información, perdón, información adicional. Información adicional que van a ustedes después pueden investigar si gustan, ¿cierto? En internet. Bien. ¿De qué temas hablamos durante la primera parte de la clase? Hablamos sobre cómo sería. Ya, profe. Ujú. Ya, espere, estoy pensando. Buscando página, buscando página, buscando página. Aquí está. Hablamos sobre cómo sería la escuela si tan solo estuviera hasta séptimo. Hasta sexto básico. Correcto. Bien, entonces estuvimos hablando de la escuela, estuvimos hablando de educación, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es formular preguntas de esa índole. Por ejemplo, una pregunta respecto a la temporalidad de las escuelas podría ser ¿cuál? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Una pregunta. Lo que quiero que ustedes me den es una pregunta que tenga que ver con la temporalidad de las escuelas. Por ejemplo, si yo escribo ¿cuándo? ¿Cómo formularían la pregunta? Si estamos hablando de las escuelas y la pregunta tiene que ser de temporalidad, ¿cuándo? ¿Cuándo qué?
Estamos formulando preguntas, estamos haciendo preguntas, no estamos respondiendo preguntas. ¿Cuándo qué? ¿Puede ¿Cómo decir sé? de nuevo la pregunta? Que a la... No, es que yo no he hecho ninguna pregunta. Estamos nosotros formulando preguntas. Y estamos haciendo Entonces, una pregunta de temporalidad respecto a la escuela. Podría ser ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo la comenzó la... escuela. ¿Cuándo comenzó la escuela? Correcto. Esa es una pregunta de carácter temporal Sí, que podría ser. busca resolver el tiempo, ¿cierto? Está tratando de resolver el tiempo dentro de la pregunta. Por lo tanto, ¿cuándo comenzó la escuela en Chile? Por ejemplo, ¿cierto? Esta pregunta también se puede traspolar a otros contextos. ¿Cuándo comenzó la escuela en Chile? Bien, correcto, bien, chiquillos. Una pregunta de causalidad, es decir, de causa. ¿Cuál podría ser? Denos una Les doy una pista. pista. ¿A quién? ¿A quién se... Aquí. No entiendo que tengo la garganta. No se preocupe, tómese su tiempo. ¿Algún otro compañero que quiera ayudar? ¿A De causalidad. quién podría... Ya, no. ¿A quién? Si la primera pregunta te Ah, pregunta ¿cuándo comenzó la escuela? Y la otra pregunta podría ya. ser ¿a quién? Ya, profe, ya estoy bien. ¿Quién Ajá, estudió como más? decía. ¿Los ricos? ¿Quién estudió más? ¿Los ricos o cómo se llama esto? Lo de la... ¿Cómo se dice? No necesariamente, porque esa pregunta me suena más a una pregunta descriptiva, ¿sí? Aquí es una pregunta de causalidad. ¿A quién se le permite estudiar hasta la universidad? No, porque es una pregunta descriptiva. Esta pregunta es de causalidad, de causa y efecto, de que por qué ocurrió algo. Una pregunta de causalidad podría ser ¿a quién se le ocurrió crear La idea de la escuela. la idea de la escuela? ¿A quién se le ocurrió la idea de la De la escuela. escuela? ¿Cierto? Esa es una pregunta de causalidad, es decir, de causa, de por qué pasó esto, ¿cierto? Ustedes me dijeron dos preguntas recién que podrían ir perfectamente. Ah, esperen, chiquillos, cuando se acabe la reunión volvemos inmediatamente, ¿ya? No lo olviden. Ya. Ya. ¿Qué estaba yo? Se me olvidó. Ah, ya. Una pregunta de carácter descriptiva. Recién me dieron dos buenas preguntas de carácter descriptivas, que describen cosas. ¿Cuáles fueron? Benjamín, ¿cuál dijiste tú? Sí. ¿Quién estudió más? ¿Como los ricos o lo de la clase baja, sí, profe?